Amados hermanos, esta tarde con la ayuda del Señor vamos a meditar en un tema que yo les ruego que le pongamos atención. Son temas importantes que la iglesia necesita entender, creer y obedecer. El tema es discernimiento espiritual. ¿Cuál es el tema, amados hermanos? Carta a los Hebreos capítulo 5, versículos del 11 al 14. Dice la Biblia. Oiga bien, nosotros siempre vamos a fundamentar nuestra enseñanza en lo que dice la Biblia. No en lo que yo digo o en lo que alguien dice, sino que en lo que dice Dios por su palabra. Hebreos 5:11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Oremos. Amado Dios y Padre bueno, qué importante, qué clave, qué vital es que la iglesia aprenda a depender del Espíritu Santo y de la palabra para reconocer lo malo y lo bueno, y apartarse de toda fuente de engaño, aún nuestro propio corazón, para discernir por la palabra solamente lo que es bueno y malo delante de tus ojos, mi Dios. Que no nos sigamos equivocando, que Dios mío, que no confiemos en lo que a nosotros nos pueda parecer, sino más bien, mi Señor, que confiemos única y exclusivamente en la palabra de Dios revelada por gracia, para que nuestro caminar sea recto, firme en la verdad, sin extravíos peligrosos por causa de confiar en otras fuentes que no sea tu bendita palabra. Y de esa manera podamos darte siempre gloria, honra y alabanza solamente a ti, Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Hermanos amados, pongan atención. Desde el huerto del Edén. Acuérdense que el huerto del Edén fue el lugar donde Dios puso al hombre y a la mujer. Ese relato ya lo conocemos. En ese huerto del Edén precioso, perfecto y santo, porque ahí habitaba la presencia de Dios, ahí Satanás le habló a Eva en Génesis 3:4. Mira lo que le dijo. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. ¿Qué cosa? Sabiendo el bien y el mal. Son atractivas esas palabras que dijo Satanás, pero las dos cosas eran mentira. Les dijo: no moriréis, y estaba diciendo la verdad Satanás. No, murieron, como Dios había dicho. Y también aquí viene la parte más importante que queremos explicar esta tarde. Y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal.
¿Realmente era cierto eso que dijo la serpiente? ¿Llegó el hombre a ser como Dios sabiendo el bien y el mal? No, amados hermanos, las dos cosas eran mentiras del diablo y las dos cosas se comprobaron, porque tanto Adán y Eva murieron y luego la misma escritura nos dice un poquito más adelante en Génesis 6:5 que y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Amados, ahí tenemos una gran lección bíblica de lo que es la realidad de nuestra propia naturaleza carnal humana. Oiga bien, a Satanás le resulta favorable la caída del hombre. A él realmente se le hizo un gran favor, por eso él tiene esa facilidad de dominarnos, porque claro, sabe que nosotros somos vulnerables hacia lo malo. Para hacer lo malo, nadie le da clases a uno, ¿verdad que no? Uno ya sabe hacer lo malo, ya viene en el chip de fábrica la maldad, porque esa es la consecuencia directa del pecado. Y entonces, amados, el diablo somete a los hombres con los designios de la carne. Todos tenemos un cuerpo al que le gusta pecar. Y además de eso, tenemos el entendimiento velado por el mismo Satanás para que no nos resplandezca la luz del Evangelio. Lo dice claramente la segunda carta a los Corintios capítulo 4, versículo 3. Oiga bien lo que dice la Biblia. Pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, ¿quién es? Satanás. Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces tenemos una naturaleza muy fácil, amados, de dominar por las fuerzas infernales que nos hacen ver lo malo como que es bueno. No es cierto que hay cosas que nosotros quizás aún por conciencia sabemos que son malas, pero aquí están, lo sabemos, pero buscamos aún, casi a propósito, hacer lo malo. Isaías 5:20 dice así: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Miren, amados hermanos, en este asunto del discernimiento espiritual, hay gente que haciendo lo malo está firmemente convencida de que lo que está haciendo no es malo. Y se lo dicen, ¿y qué tiene de malo? Yo no veo que eso tenga algo de malo. Hay una incapacidad de reconocer lo grave que es el pecado que están cometiendo. Porque como todo mundo lo comete, entonces pensamos que simplemente no es malo. Y así está el mundo hoy. La gente está metida en vicios y dice, bueno, si todo el mundo practica esto, ¿qué tiene de malo que lo haga yo? ¿Qué tiene de malo? ¿Por qué me critican? Y resulta que el que sabe ver lo bueno y lo señala, uno es el fanático, uno es el religioso, uno es realmente, uno es antipático cuando señala, uno como pastor, cuando señala las obras malas que la gente es incapaz de ver. Entonces, la Biblia dice claramente en Jeremías 17:9, un poquito más adelante, que el corazón del hombre es engañoso y es perverso. Quiero que lo leamos para que no piense que me lo estoy inventando. Jeremías 17:9, mire, es un solo versículo, pero es importante que usted lo tenga. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Y ahí es donde vamos a lo que la Biblia dice. ¿Por qué confiamos en lo que nuestro corazón nos dice? ¿Por qué creemos que nuestro corazón nos va a dar un buen consejo?
¿Por qué estamos tan seguros de que nuestra intuición del corazón nos va a dar acierto en la verdad? Cuando la Biblia dice que el corazón es perverso, o sea, perverso quiere decir malo, malo, sobremanera malo. Pero claro, a nosotros no nos gusta que nos digan que tenemos un corazón perverso, pero lo que la Biblia dice es la verdad. Por tanto, amados, necesitamos nosotros aprender a reconocer entre lo bueno y lo malo, porque aún en las iglesias, amados hermanos, hay toda clase de enseñanzas. La Biblia advierte que en los tiempos finales vienen falsos maestros y falsos profetas. Y esos hombres tienen éxito enorme. ¿Por qué? Porque, amados, saben manejar el engaño en una forma realmente magistral. Y a la gente le gusta, como me dice este gran predicador famoso, rico y famoso, porque ahora parece que para ser un buen predicador hay que ser rico y famoso. No hace falta que sea verdadero, sino que sea un predicador de prosperidad, que le diga, mire hermano, pacte, aquí vamos a poner una canasta y usted venga a dejar aquí su ofrenda y ya va a ver cómo Dios se la multiplica. Amado hermano, la iglesia no es para eso, esto no es un negocio. Esto, amado, es una vida de fe, es una vida de confianza en el Señor. Y, amado hermano, pero a la gente le gusta eso. Le roban el dinero y la gente no tiene prosperidad. Entonces, ¿hay engaño o no? La serpiente está haciendo su trabajo desde muchos púlpitos en el mundo. ¿Por qué? Porque la gente no tiene discernimiento, no sabe reconocer si le están diciendo la verdad o la mentira. Hay gente que me ha dicho, usted tiene mala doctrina, pastor, y nunca me lo han demostrado por la palabra. Porque, amado, la doctrina verdadera la palabra la da, y la revelación de la palabra, amado, a uno de pastor, de predicador, le es responsabilidad realmente revisar si lo que estamos enseñando es cierto. Porque alguien diga que yo estoy equivocado, demuéstrelo. Y si me lo demuestra, yo voy a cambiar mi criterio. Pero no ande diciendo porque a usted le parece las cosas no son como se están enseñando. ¿Qué libro tengo acá? O sea, hermano, si esto no tiene discusión. Así está escrito. Pero, amados, saber hacer lo bueno sin Cristo es simplemente imposible. Entiende que solo con Cristo es posible aprender a hacer lo bueno. El mundo se guía para hacer lo bueno por las guías morales que el mismo mundo ha fabricado. Aún las guías religiosas. Las religiones tienen sus normas morales de comportamiento y le parece que todo lo que ellos dicen es bueno. Las filosofías modernas también tienen un parecer acerca de lo que es bueno. Hay gente muy intelectual, hay pensadores, mire, hay un pensador uruguayo muy famoso y muy ateo, pero que tiene muy buenos pensamientos, que son agradables a la gente. Y amado hermano, pero yo no me voy a dejar gobernar por el pensamiento de un escritor famoso o de un premio Nobel de literatura. Yo me voy a gobernar por lo que diga la Escritura, porque es el único pensamiento digno de confianza, porque la Escritura lo que me revela es el pensamiento de Dios. ¿Estamos claros? Ahora, para poder aprender a hacer lo bueno, amados, necesitamos el Espíritu Santo que nos fue dado simplemente por gracia. Recuerde que el Señor dijo, no, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, no va a venir el Consolador, que es el que los va a guiar, ¿a dónde? A toda verdad. Y amado hermano, quiero que sepa que el corazón del hombre no puede ser iluminado para entender lo que Dios llama bueno o malo, si no es por la luz del Espíritu Santo. Es el que usted lo necesita. Si algo la iglesia debería de clamar de parte del Espíritu Santo es discernimiento espiritual.
¿Entiende? Porque nos falta discernimiento por toneladas. ¿Qué significa discernir, amado hermano? Hay que empezar por eso, ¿verdad? ¿Qué significa discernir? Discernir significa distinguir o advertir para aclarar algo. Es decir, ese entendimiento para apreciar, para comprender, para juzgar. Usted, amado hermano, tiene que entender que el discernimiento hay de 3 clases. El primero es el discernimiento físico. Usted, por el discernimiento físico, reconoce el día de la noche, lo claro y lo oscuro. Reconoce la salud y la enfermedad. Cuando usted le duele por aquí, ya sabe que eso es, alguna enfermedad. Vida o muerte también es discernimiento físico. Belleza o fealdad, amados, también es un asunto de criterio, pero, amado hermano, cada quien tiene, para mí, este es bonito, esto es feo. Para el otro puede ser al revés, pero tenemos un discernimiento particular en lo físico, frío o caliente. ¿Cómo aprende un niño a reconocer lo frío de lo caliente? Pues quemándose. Y entonces ahí dice, no, yo no voy a tocar ahí. O cómo puede saber si es duro o blando. Sí, un chiquitín se tira con toda confianza en el colchón y no le pasa nada, pero que salte en el piso y se cae, vea que se golpea. Entonces así empieza él a discernir en el ambiente físico. Pero también, amados, hay discernimiento emocional, sentimental, intelectual. Ahí entra, por ejemplo, la alegría y la tristeza. Amado, uno tiene fuentes emocionales que le provocan alegría y le provocan tristeza. Tiene también, amado hermano, la más común es el amor y el odio. Amado, todos tenemos esa capacidad para amar en un momento u odiar, aún a veces a quien hemos amado. Eso, amado hermano, es parte del discernimiento. Las emociones pueden provocar escoger si amar u odiar, reposar o afligirnos, o perdonar o guardar rencor. Son áreas puramente sentimentales, intelectuales. Ahora, el discernimiento que estamos hablando hoy en la iglesia es el discernimiento espiritual. Y ese, amado hermano, es el que la iglesia necesita despertar. Porque muchas veces aún en la iglesia cristiana no somos capaces de reconocer entre lo que es de Dios y lo que es del diablo. A la parte del brujo y usted piensa que es un santo porque no tiene discernimiento espiritual. El bien y el mal, lo que dice la Biblia. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es de muerte. Salvación o condenación. Hay gente en las iglesias que vive segura de su salvación y no la tienen. Nunca se han arrepentido de sus pecados. Nunca han llorado de dolor por haber ofendido a Dios, pero creen que son salvos. Hay también, amados, la obra del Espíritu y la obra de la carne. A veces no la sabemos distinguir. Muchas veces no la sabemos distinguir y es importante, amado. ¿Cómo se adquiere entonces este discernimiento? Mire, el discernimiento físico, todos estos formas de reconocer lo bueno y lo malo en el ambiente físico es por pura experiencia. Por pura experiencia. Así aprenden los niños, los bebés, y algunos ni por experiencia aprenden. Pero, amados, Dios nos ha dado capacidad para que por la experiencia del contacto físico podemos reconocer lo que es agradable o desagradable. Usualmente la parte física así discierne si me agrada o no me agrada. Y ese discernimiento físico prácticamente lo alcanza la mayoría de los seres vivos. Ahora, el discernimiento emocional se logra también por la experiencia. Pero, amados, la experiencia de confiar ¿en qué? En nuestro propio corazón, en nuestro propio intelecto. ¿Cuánto? Mire, yo antes de ser cristiano, mi fuente de seguridad era mi intelecto.
Y me apoyaba mucho en la inteligencia que Dios me había concedido porque todavía no estaba rendida a Cristo. Y entonces uno se piensa Superman. Uno piensa que uno es el coco, lo máximo. Amado, ¿quién me estaba engañando ahí? No era mi propio corazón. Entonces, amados, fíjense bien. Se requiere, oiga bien, que nuestro conocimiento sea evaluado y que nos demos cuenta nosotros mismos lo inexacto, lo equivocados que podemos estar al haber aceptado como bueno algo que después descubrimos que es malo. Quiero un ejemplo. Las niñas y los varones enamorados ven al mismo diablo como lo máximo de la creación, porque sus emociones los están llevando a eso. Y dice, este hombre jamás me va a hacer daño, este hombre siempre me va a amar, siempre me va a proveer, ay, con este hombre voy a ser feliz. ¿Es cierto eso? ¿Resultó ser cierto? La mayor parte de las experiencias sentimentales resultan ser una estafa, porque como no se aplicó discernimiento espiritual a la elección, se elige al equivocado o a la equivocada. Pregunta. ¿Quiénes aquí han elegido equivocadamente? No levanten la mano. Creyendo que era lo bueno, resultó, wow, ¿y en qué lío me he metido? ¿Verdad que sí? Ahora, el discernimiento espiritual, aquí voy a esto, requiere que sea Dios el que lo conceda. ¿Entiende? Conforme a su palabra. Y aquí vamos a esto. Solo el discernimiento espiritual solo es concedido a los verdaderos creyentes en Jesucristo. Un religioso no puede tener discernimiento espiritual. Vaya, le voy a hacer un comentario. Por ejemplo, un líder religioso, aunque habite en el mismo Vaticano, no tiene discernimiento espiritual. No tiene entendimiento de las cosas espirituales simplemente porque no es nacido de nuevo. Un musulmán, ni el mismo Mahoma, no tenía discernimiento espiritual. Si lo hubiera tenido, no hubiera formado una religión tan herética como esa. Pero, amados hermanos, hay millones que siguen esas herejías y creen que están siguiendo lo correcto. Hablé con un seguidor de esa secta de Amós acá y me dice, el mundo no lo quiere creer, pero Amós es el Cristo encarnado. ¡Wow! Y me lo dice con tanta seguridad. No hay discernimiento espiritual. Ahí no es el Espíritu Santo revelando. Entonces hay otros espíritus. Y el discernimiento espiritual significa reconocer cuál es el espíritu que me está obrando sobre mí. ¿Cómo alcanzar entonces discernimiento espiritual? ¿Y usted quisiera alcanzar discernimiento espiritual? ¿Quisieras? Miren, el discernimiento espiritual, amado hermano, se le pide a Dios. Fíjese que hay un ejemplo bien lindo en el primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 9. Donde es el propio rey Salomón el que está haciendo su petición a Dios. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 9. Mire lo que pide Salomón. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? ¿Qué pidió Salomón? No pidió riqueza, no pidió poder, pidió discernimiento espiritual para saber hacer lo bueno y no lo malo. ¿Qué necesitan nuestros gobernantes en todo el mundo? Discernimiento espiritual para que dejen de pensar que entre más bombas atómicas hagan, ellos realmente están más seguros de una amenaza de sus enemigos. Amados, el mundo entero necesita discernimiento espiritual, pero como no tienen a Cristo, entonces ellos se gobiernan por su propio intelecto. Y amados, están naufragando lamentablemente.
Porque, amados, están llamando a lo malo, lo están llamando bueno. Y nos quieren imponer a nosotros. Mire, por ejemplo, esa abominación pro aborto o pro homosexualidad. Nos quieren meter que eso es bueno. Y es bueno. Entonces, amado hermano, y el mundo sin discernimiento espiritual dice, pues está bien, como ellos lo dicen, y el que lo está diciendo en el fondo es el infierno, y el mundo se lo está tragando. Ahora, uno tiene que procurar madurar ejercitándose en la palabra. Mire, la crisis de la iglesia en todo el mundo es que, habiendo Biblia ahora de todo color, olor y sabor, porque hay Biblias de muchas versiones, la gente las tiene cerradas, no las leen, no las estudian, no las escudriñan, como dijo nuestro amado Salvador. Y la misma Biblia habla en el Salmo 119, 105, un versículo bien conocido: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Para qué se enciende una lámpara, hija? Pues sí, cuando usted enciende una lámpara, entonces usted ve con claridad lo que está pasando. Pero si nunca abrís la lámpara, entonces la oscuridad es la que lo va a dirigir a uno. Y no va a saber cuál es el camino correcto para saber lo bueno y lo malo. Entonces, amado hermano, la Biblia es la lámpara que debe de iluminarnos para reconocer lo bueno y lo malo. Pero la carta a los Hebreos dice que tenemos que ser ejercitados en la palabra. La palabra, hermanos amados, es lo que nos va a llevar a pensar como Dios piensa. ¿Quién quiere pensar como Dios piensa? ¿O quiere seguir pensando como a usted le parece? Pero la palabra, mire, a veces nosotros no creemos en el poder milagroso que la palabra tiene. Solo abrir la palabra y lea lo que se le presenta delante de sus ojos y usted empieza a captar, a absorber el pensamiento de Dios, porque Dios es el que nos está hablando. Pero, amado, si uno se pone a ver la ley y el orden en la televisión y solo eso pasa viendo, entonces usted va a aprender a matar y aprender a hacer la justicia humana. Y, amado, eso le puede servir de entretenimiento muy de vez en cuando, pero va a ser tu alimento todos los días. Entonces, oiga bien, entre más leemos, estudiamos y entendemos la palabra, más y más conocemos la mente de Cristo. Porque dice la carta de los Corintios que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Quiénes tienen aquí la mente de Cristo? Mire, hermano, estos son desafíos bien claves para cada uno de nosotros. En Colosenses 1, mire, 9 y 10, Pablo hablando a la iglesia de Colosas. Colosenses 1, 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Amado hermano, uno tiene que orar. Nosotros como pastores oramos por ustedes como iglesia, para que le den ganas y entusiasmo de estudiar la Escritura. La Escritura, amado hermano, es alimento. Es realmente un alimento necesario para que nosotros desarrollemos discernimiento espiritual. Nosotros deberíamos de leer la Biblia todos los días por lo menos 1 hora. Siempre deberíamos de tener 1 hora de lectura. Usualmente la mejor hora es en la mañana. Levántese a las 5 de la mañana y lea su Escritura, su Biblia, 1 hora. ¿Cómo cree que le va a ir? ¿Va a mejorar su entendimiento de las cosas de Dios? Pero como no lo hace y no lo hace nunca, entonces, amado hermano, usted todavía no sabe reconocer lo que es bueno y lo que es malo.
Fíjese que cuando uno no sabe reconocer lo bueno y lo malo, las mentiras del diablo se vuelven bien atractivas, se vuelven agradables, porque el diablo sabe mentir, sabe engañar, sabe seducir, sabe envolver, sabe que realmente los puntos donde usted va a ser fácilmente convencido para que haga su voluntad. Y amados, muchas veces nosotros hacemos con gran facilidad lo que el diablo nos dice. Y tenemos la palabra. ¿No es acaso eso una gravísima falta de parte nuestra, sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos porque se nos olvida lo que la palabra ya tiene reglas que no nos permiten tener determinada conducta equivocada? El Espíritu Santo, amado hermano, es el Espíritu de Dios, por supuesto. Y Satanás es un espíritu que es poderoso para doblegarnos a nosotros si nosotros no estamos fortalecidos. Por eso la carta de los Efesios nos habla de que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza para resistir. Porque, amado hermano, Satanás tiene poder para engañarnos, para tentarnos, para botarnos si nosotros no estamos firmes. Y una mentira del diablo fue suficiente para que Adán y Eva salieran del huerto del Edén. Una mentira del diablo es suficiente para que nosotros, al creerla, podamos tomar una decisión equivocada, trágica, dolorosa. Entonces, amado, el Espíritu Santo, lea 1 Corintios 14, donde estamos hablando acerca de los dones espirituales. Hay un auxilio que el Señor nos da por medio de su Espíritu Santo. Dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. ¿Qué nos está reclamando Pablo acá? O sea, amado, la madurez es espiritual, el discernimiento es espiritual, el entendimiento también es espiritual. Entonces, Pablo exhorta a los corintios que ya no sean niños en el modo de pensar. ¿A quién es más fácil engañar? ¿A un niño o a una persona madura? Entonces, si usted y yo somos engañados, es porque no hemos procurado crecimiento espiritual que nos ayude a ser maduros y astutos ante el ataque del diablo. Mira, amado hermano, este es un tema bien difícil de exponer porque, amado, esto requiere una gran batalla espiritual. Porque, amado, el diablo es el primer interesado en que la iglesia viva con los ojos cerrados. Miren, por eso es que hay tanto engaño en el mundo, porque la gente no revisa como la iglesia de Berea, que le revisaba las enseñanzas al mismísimo apóstol Pablo, para ver si era cierto lo que el hombre estaba diciendo. Porque a veces, amados, nos dejamos llevar más por tradiciones religiosas, aún evangélicas, y no por la Biblia. Entonces, amado hermano, es necesario que profundicemos más y más en lo que es verdadero, para que no nos dejemos atrapar por los engaños espirituales malignos que ahora abundan, pero en gran manera. Mira, amado, la iglesia de Cristo a nivel mundial hoy está obligada a presentar un evangelio más claro, más contundente. ¿Sabe usted que las redes sociales ahora están difundiendo toda clase de pensamientos? Pero toda clase de predicadores salen. Y, amados, hay unos que hablan con boca de dragón y la gente les cree. Entonces cada iglesia tiene que revisar su propia enseñanza si se apega estrictamente a la Escritura. Porque la enseñanza que es afirmada en la verdad, esa no puede ser derribada. Pero si mi enseñanza es fanática, religiosa, parcializada, manejada por tradición, amado, fácilmente alguien me la va a atacar
esta enseñanza y la va a publicar y va a decir, no, ese pastor está mintiendo, eso que dice así no es. Y amado, y yo voy a tener la responsabilidad de aclarar que lo que estoy diciendo es verdadero. Si es verdadero lo sostengo, si no, hay una solución, corregir. Pero amado hermano, no podemos seguir en ignorancia, no podemos seguir expuestos a que nos despedacen nuestras enseñanzas porque nunca revisamos lo que enseñamos. Fíjese que la Biblia misma nos da todo el consejo completo para que nosotros podamos de verdad ser fieles en lo que enseñamos y la iglesia ser responsable de aprender las verdaderas enseñanzas bíblicas. Primera de Juan 4:1. Oiga bien lo que dice acá. Amados, no creáis a todo espíritu, sino que dice la Biblia, probad los espíritus si son de Dios. Y ahí lo explica, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Qué espíritu hay en la boca de los falsos profetas? Y advierte Juan que hay muchos falsos profetas que andan repartidos por todo el mundo. Y los falsos profetas lo que forman son religiones, forman sectas, forman grupos de pensamiento liberal religioso que, amados, lo que menos ofrecen es salvación. Personalmente, como pastor de esta iglesia, a mí lo que me interesa en esencia es que si alguno de ustedes se me muere, esté listo para ir al cielo. ¿Verdad que sí? ¿Está lista para irse al cielo? Porque, amado, entonces, ¿de qué sirve tanta predicación, tanto domingo que usted viene, si al final se me muere? No me vaya a decir a la hora del funeral, la familia, ay, mire, mande al cielo a mi hija. Yo no mando al cielo a nadie. Es Cristo el Salvador. Ay, pero no, es que, miren, vivió como pagano y quiere morir como cristiano y que lo enterremos como cristiano, se puede. Entonces, amado, si usted se muere y no se va al cielo, le voy a decir, ¿será que yo no le enseñé bien? ¿Será que les di una oferta de salvación que no era correcta? Entonces revisemos. Y es bueno que nos sentemos. Mire, pastor, yo quiero saber si soy salvo o no. ¿Verdad que sí? El salvo es el que ha nacido de nuevo, el que ha sido redimido por la fe, que dada por gracia, así dice la Biblia. Entonces, si se me muere alguien, pero se va al cielo, yo voy a ser feliz. Pero si alguien de ustedes se me muere y el Espíritu Santo no me da certeza de que están con el Señor, va a ser doloroso. Entonces lo que voy a dar en el funeral, si me invitan, es un mensaje de consolación para la familia. Y le voy a decir, mire, dele gracias a Dios por los años que le permitió disfrutar al fulano. Pero no voy a decir, no, estoy seguro que está en el cielo. ¿De quién podría decir eso hoy si se me muere? ¿Verdad que es una pregunta delicada, pero necesaria, amado hermano? Fíjese que hay que revisar las enseñanzas de la Biblia, hay que revisar lo que estamos enseñando, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo que están engañando. La carta de los Tesalonicenses nos dice, examinarlo todo, retener lo bueno. ¿Y cómo va a saber cómo retener lo bueno si no sabe todavía qué es lo bueno y qué es lo malo? Entonces, hermanos, necesitamos, oiga bien, subir nuestro nivel de pensamiento al nivel del pensamiento de Dios. ¿Qué dije? Nosotros necesitamos pensar como Dios piensa. ¿O no? Para hacer lo que Dios quiere. La carta a los Romanos 12:2 nos dice, mire, otra enseñanza capital, no os conforméis a este siglo. Así dice, sino transformaos por medio de la renovación
de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nosotros no tenemos que estar tranquilos y contentos con la forma de pensar tan tibia que tenemos espiritualmente. La tibieza espiritual se manifiesta, amados hermanos. La tibieza espiritual no da evidencia de pasión por Cristo. La tibieza espiritual nos hace desarrollar un servicio débil en la iglesia, no constante, no apasionado, no interesado. Y entonces, amado hermano, uno necesita reconocer que no nos conviene seguir en ignorancia. Repita eso. Para nada. La ignorancia, amado, nos va a llevar a ser atrapados por cualquier clase de herejía. Y los pastores somos responsables de impulsar a la iglesia a una madurez espiritual, a desarrollar discernimiento espiritual. Mire lo que dice el libro de Ezequiel, capítulo 44, versículo 23. ¿Qué nos dice a los pastores, los levitas, que estamos dirigiendo un rebaño? Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Ok. El esfuerzo de este púlpito ha sido desde siempre amado hermano, que usted sepa reconocer lo bueno y lo malo. Y muchas veces lo que yo he comprobado es que hay tanta gente acá que viene y sabe y entiende lo que es bueno, pero no lo hace. Y aún sabiendo lo que es bueno, hace lo que ella quiere o lo que él quiere. El resultado, amados, no tarda en aparecer. Cuando alguien sabe lo que es bueno y no lo hace, sino que hace lo malo, la factura viene. Hay consecuencias a veces inmediatas, otras a mediano plazo y otras a largo plazo. Pero, amado hermano, la falta de discernimiento espiritual nos ha llevado a un severo extravío espiritual. Y de repente ya no distinguimos entre Dios y el diablo. Y de repente ya no sabemos si lo que estamos haciendo como nos parece bueno. Por ejemplo, hoy estamos aquí en diciembre. Hay fiestas, hay licor, hay alegría del mundo. Y, amados, les pregunto una cosa. ¿Y tomar licor, consumir licor, emborracharse es bueno? ¿Es bueno? Hay gente que sabe que no es bueno. ¿Significa eso que no lo van a hacer? Saben que no tienen que tomar. Saben que eso les hace daño. Saben que el alcohol es la puerta abierta para otros pecados. Pero lo van a hacer. Porque no tienen la fuerza espiritual necesaria para reconocer que con eso están ofendiendo a Dios. Y como no les importa, entonces dice, bueno, ahí lo voy a hacer y después le pido perdón a Dios. Hermano, eso se llama hipocresía, cinismo. Entonces, yo no puedo, amado, rebajar las normas de Dios. No puedo realmente darle permiso de que vaya a una alborada. Mire, si la fiesta es en Hilo Vasco, hermano, o sea, ahí nadie me va a ver. Bueno, entonces usted, amado, no se quiere esconder del pastor, porque a veces noto, no sé si me equivoco, que se quieren esconder del pastor. Si alguien lo ve por allá, pero no le digan al pastor. Hermano, si a veces, aunque uno no se quiere dar cuenta, aquí me vienen a contar todo. Y como todos tienen Facebook, mira, aquí está la foto. Bueno, dice uno, hermano, eso es falta de discernimiento espiritual, porque Dios siempre se da cuenta de las cosas. Entonces, es necesario, amado hermano, y con esto termino,
crecer espiritualmente. Es necesario madurar para evitar ser arrastrados por las mentiras heréticas que abundan hoy y atraen multitudes. Cuando algo es muy atractivo de una iglesia, póngale cuidado, porque una iglesia verdadera lo que confronta es el pecado y exige vida de santidad, vida limpia, vida pura, vida de amor, de respeto, de pasión por la palabra, por la oración. Eso es lo que nosotros tratamos de enseñar. Y dejemos que el Espíritu Santo, por la gracia de Dios, nos vaya dando cada día más claridad de entendimiento para que no terminemos haciendo lo malo creyendo que es bueno. O al revés. Amado hermano, yo sé que este tema no es fácil de digerir, pero es obligatorio de enseñar en una iglesia. Y yo quiero pedirle a usted, si me acompaña en una oración, le vamos a pedir al Señor que nos dé discernimiento espiritual, porque lo necesitamos. Créame, amado hermano, que nada más importante necesita la iglesia hoy que discernimiento espiritual. Póngase de pie, por favor, estírese, vamos a orar. Amado Dios y Padre bueno, le doy gracias, mi Señor, porque ha sido usted el que nos ha permitido impartir esta enseñanza hoy. Le pedimos perdón, mi Dios, porque muchos todavía no sabemos distinguir entre lo malo y lo bueno. Y estamos llamando bueno